Hola a todos, les mando este video con la explicación de algunos fragmentos del Matadero, que era el texto que ustedes tenían que leer, y la idea es que podamos complementar la lectura con un análisis un poquito más profundo de algunos de los fragmentos del texto. Yo voy a analizar principalmente las partes resaltadas, pero para que quede contextualizado eso que yo resalté, les pongo el fragmento entero. En el primer fragmento, el autor nos señala, nos da indicios de en qué época está situado su relato. En principio tenemos que es 1830 y algo, es decir, es la década del 30. No pone el año exacto y nos dice que están en Cuaresma, es decir, en Pascuas. Como la Iglesia tiene desde el principio y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que ve de lo malo. ¿Por qué dice esto? Porque justo antes nos explica que como están en Cuaresma, la Iglesia ordena que los fieles se abstengan de comer carne. Y entonces, en la parte que yo les resalté, lo tenemos que leer con un tono irónico del autor, ¿sí? Él está diciendo, por delegación directa de Dios, ellos tienen el derecho de ordenarnos que no comamos tal cosa. Fíjense que dice que las conciencias y los estómagos le pertenecen al imperio inmaterial de Dios y no le pertenecen al individuo. Y dice nada más justo y racional que ve de lo malo. Es decir, que si la carne es mala, es pecaminosa, la Iglesia hace bien en vedarlo, en prohibirla. Obviamente, como les dije recién, toda esa parte, toda esa oración es con un tono irónico. Lo mismo que lo que sigue dice los abastecedores, por otra parte, buenos federales, y por lo mismo, es decir, por ser buenos federales, son buenos católicos. Esa es otra oración que tiene un tono irónico. Dice, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y los enfermos, dispensados de la abstinencia por la bula, Entonces acá que nos explica que al matadero siguen llegando novillos, pero que traen menos que en otras oportunidades porque como la mayoría de la población está vedada de comer carne, solo pueden comer los niños y los enfermos. Es decir, son aquellas personas a las que la Iglesia les permite que aún en Cuaresma coman carne. Entonces acá ya nos estamos situando dentro del contexto del matadero. En el fragmento 2, el autor, aunque quizás no parezca a simple vista, nos está dando otros indicios de cuál fue la fecha en la que ocurrieron los hechos. ¿De qué nos habla en este fragmento? De que en Buenos Aires hubo una lluvia muy copiosa, es decir, llovió mucho. Dice, las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban de acuoso barro. El Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobre campos, terraplenes, arboledas, caseríos y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. Entonces, ¿qué pasó? El río de la Plata, por eso dice el Plata, creció y se produjo una inundación en Buenos Aires. Entonces, un lector avesado puede ir a buscar en los archivos en qué año fue exactamente que ocurrió una inundación en Buenos Aires, una inundación grande, porque si se fijan en la última oración, dice que parecía el amago de un nuevo diluvio, ¿no? Haciendo referencia al diluvio universal y relacionándolo con el comienzo del cuento en el que habla de Noé y del diluvio. En este fragmento nuevamente el autor utiliza el recurso de la ironía. Continúa hablando de la inundación que hay en Buenos Aires y dice, la cólera divina rebosando se derrama en inundación, es decir, como que la ira de Dios generó que haya una inundación en Buenos Aires. Y después dice, hay de vosotros unitarios impíos que os mofáis de la iglesia de los santos y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor. Acá está diciendo, ustedes, los unitarios, que se ríen de la iglesia, se ríen de los santos, no se lo toman en serio. Bueno, pobre de ustedes. Recordemos que Echeverría, el autor, era un unitario, justamente como les dije antes, está usando la ironía, no lo está diciendo de manera literal. En el final del fragmento dice, la justicia y el Dios de la federación os declarará malditos. Es decir, el Dios de la federación, ahí está usando no la ironía, haciendo referencia a los federales, los va a declarar malditos, como ustedes son los culpables de esto que está pasando. El fragmento 4 es breve, pero
es importante porque ya aparece un personaje que va a ser importante para la historia, pero también para el contexto histórico en el que escribe Esteban Echeverría. Si ustedes leyeron el texto teórico que yo les había mandado, sabrán a qué personaje me estoy refiriendo. Dice el fragmento: las campanas comenzaron a tocar rogativas por orden del muy católico restaurador. Bueno, ahí, ¿quién era el restaurador de las leyes y el orden? Y acá nuevamente tienen que leerlo en clave irónico, ¿no? El muy católico restaurador. Y después dice los libertinos, los incrédulos, es decir, los unitarios. Nuevamente, en tono irónico, está utilizando la perspectiva de los federales sobre los unitarios. No es que el autor cree realmente que los unitarios eran incrédulos y libertinos, está haciéndolo en tono irónico. Bueno, entonces, ¿qué dice? Que los unitarios, cuando ven tantas imprecaciones, dice ahí el texto, quiere decir que los insultos que les echaban la culpa a ellos de la inundación, se empiezan a amedrentar, se empiezan a asustar. En el fragmento 5 ya estamos situados en el ámbito del matadero. La lluvia, la inundación cesó. Recuerden que se culpaba a los unitarios por ser herejes de ser la causa del enojo, de esta ira de Dios que había generado la inundación en Buenos Aires. Se calman un poco los ánimos porque la lluvia termina, sin embargo, comienza a haber una serie de idas y vueltas, de discusiones acerca de si se puede o no comer carne, si pueden entrar novillos a Buenos Aires o no. Finalmente, el restaurador da la orden de que pueden entrar cierta cantidad de novillos a Buenos Aires y llegan estos novillos al matadero. Hay una serie de críticas nuevamente a la Iglesia y al gobierno por parte del autor que están en las partes anteriores al fragmento 5. Los que lean el texto, los que lo hayan leído, van a darse cuenta del tono irónico, al igual que en fragmentos anteriores, acerca del accionar de la Iglesia y del gobierno. No lo volví a poner para no ser tan repetitivo. Bueno, entonces estamos en el ámbito del matadero y empieza con una cita. Están las personas del matadero gritando: ¡viva la federación, viva el restaurador! ¿No? ¡Vivan los federales, viva el federal que gobierna! Y dice después: ¿por qué han de saber los lectores que en aquel tiempo la federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero? Es decir, había una sobreabundancia, ya sea de menciones, principalmente de menciones, pero también van a ver más adelante que de ciertas imágenes, de ciertos elementos que hacían referencia a la federación. Bien, dice más adelante: el primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo a nombre de los federales del matadero, manifestándole su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. Acá de nuevo es constante el uso de la ironía. Entonces matan al primer novillo de los que mataron, de todos los que trajeron a Buenos Aires y que están en el matadero, y se lo van a regalar al restaurador, a este personaje. Un grupo de carniceros fue a llevárselo al novillo este para que el restaurador pueda alimentarse. Y cuando van, le agradecen por sus dictámenes, le agradecen, digamos, por haber permitido que entren los novillos a Buenos Aires, le dicen que son seguidores de él y le hablan del odio que ellos le tienen a los unitarios. Y ahí nuevamente la ironía dice: estos unitarios que son enemigos de Dios y de los hombres. En la frase que viene después, que yo no la resalté, el restaurador dice: contesta la arenga, reforzando sobre el mismo tema. Es decir, que el restaurador le responde con lo mismo, le dice: sí, también, viva la federación, muerte a los salvajes unitarios y bla, 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 ¿no? Como que no es muy profunda la conversación. Digamos que circula sobre el mismo tema. Da vueltas sobre el mismo tema, mejor dicho. Y la última frase que resalta dice: es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo. Es decir, que seguimos en la Cuaresma y el autor sigue utilizando la ironía para decir que el restaurador en realidad no es un buen observador de las leyes, en realidad no es un buen católico y no es un buen protector de la religión. Sigue utilizando la ironía. El fragmento 6 es muy breve,
pero es importante porque ya nos empieza a dar indicios de cómo quiere representar a los otros, es decir, a aquellos que no son como él, que no son de su clase, el autor. Entonces el fragmento que está haciendo referencia a la situación dentro del matadero dice: el espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Entonces acá ya tenemos este adverbio y estos adjetivos que nos están empezando a marcar cómo él va a representar a los otros, ¿no? Nos dice eso: horriblemente feo, inmundo y deforme. Son las palabras que utiliza. En el fragmento 7, el autor está describiendo cómo son los alrededores del matadero. Entonces hace referencia a una casilla que es donde está el juez del matadero. Dice: en la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las multas por violación de reglamentos y se sienta el juez del matadero, personaje importante, caudillo de los carniceros, y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del restaurador. Entonces acá tenemos que tratar de pensar cuál es la opinión del autor acerca del juez del matadero. ¿Le va a parecer una persona buena, bondadosa? Ya de por sí nos dice que en la casilla se sienta, ¿no? No nos está diciendo en la casilla trabaja. Y este hombre que ejerce de juez tiene un gran poder, o sea, tiene todo el poder en la zona de los corrales por delegación del restaurador. Dice más adelante: fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. Es decir, fácil es darnos cuenta si va a ser un hombre bueno o un hombre malvado, un hombre con escrúpulos o un hombre sin escrúpulos. Dice: la casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los corrales, a no estar asociado su nombre al del terrible juez. Ya acá, si teníamos dudas de cuál era la opinión sobre el juez, acá con el adjetivo terrible ya nos queda claro cuál es la opinión. Y a no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes letreros rojos. Y acá tenemos dos cosas importantes a tener en cuenta. Primero, el color rojo. Recuerden que el rojo estaba asociado a el grupo de los federales. Era el color asociado con ellos. Y la cuestión del letrero, digamos que está pintado sobre la pared esos letreros en color rojo. Y esto se relaciona con lo que yo les decía anteriormente de la sobreabundancia de símbolos, imágenes, frases que hacían referencia a la federación. Bueno, ¿cuáles eran estas frases que estaban pintadas? Decía: viva la federación, viva el restaurador, y la heroína doña Encarnación Escurra, que era la esposa del restaurador que ya había fallecido para ese momento. Mueran los salvajes unitarios, era el último letrero que nos pone el autor. Todo eso, mueran los salvajes unitarios, viva el restaurador, etcétera, está en la casilla del juez, del matadero. Dice: letreros muy significativos, símbolos de la fe política y religiosa de la gente del matadero. Es decir, que obviamente el juez del matadero y los carniceros y la gente que trabaja en el matadero son todos federales. Esto es lo que nos está tratando de decir el autor. Son todos seguidores del restaurador. En el fragmento 8 estamos de nuevo dentro del matadero y el autor está tratando de crearnos a las lectoras y a los lectores una imagen del matadero. Nos está tratando de crear una imagen bien nítida, o sea, que nos podamos imaginar bien cómo era esa situación dentro del matadero. Dice: la perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación, o sea que había mucho movimiento dentro del matadero. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. O sea, acá tenemos una situación horrible a primera vista, que son los animales tirados en el suelo, ese suelo que es de barro, de lodo, que hay mucha gente alrededor de esos animales y que esa tierra en la cual están los animales está mezclada con la sangre de las arterias de esos animales, ¿no? Entonces estamos en una situación de barro, sangre, mucha gente. Dice después: en torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y razas distintas. Cabe preguntarnos por qué el autor hace esta aclaración de que las personas tenían tez y razas distintas, o sea, color de piel y razas distintas. Más adelante dice: la figura más prominente de cada grupo era el carnicero, con el cuchillo en mano,
brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá, y rostro embadurnado de sangre. Entonces acá tenemos que pensar cuál es la imagen, que es bastante clara, que nos quiere dar el autor del carnicero, que acuérdense, como dijimos antes, los carniceros eran todos seguidores del restaurador. Bueno, claramente no es muy agradable la imagen que el autor crea del carnicero, ¿no? Es un hombre que está con un cuchillo en la mano, que está semidesnudo, que tiene el pelo revuelto y que tiene la ropa y la cara llena de sangre. O sea, tiene sangre en la cara de los animales y no le molesta, no le incomoda en principio. Esa es la imagen que está creando o que nos está transmitiendo el autor de este personaje, de estos personajes. Dice después, a sus espaldas se rebullían caracoleando y siguiendo los movimientos una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula, y entremezclados con ella algunos enormes mastines olfateaban, gruñían o se daban de tarascones por la presa. Entonces, además de tener esta situación de los animales y la sangre y un montón de gente, tenemos además a estas mujeres que, fíjense cómo las describe él, dice que la fealdad se equiparaba a la de las arpías de la fábula, tipo las malvadas de las películas viejas de Disney, que eran esos seres horribles. Bueno, eso está diciendo, que eran horribles. Y no solo eso, además de eso hay un grupo de perros que se están peleando por algún pedazo del animal que está ahí en el suelo. Esa es la imagen que nos está transmitiendo el autor del Matadero. Ustedes sabrán si es linda o es desagradable la imagen. En el fragmento 9, el autor sigue intentando crear una imagen desagradable del matadero, pero ya no lo hace mediante la descripción del lugar y de las acciones de los personajes, sino que incluye un diálogo. Justo antes de que se dé este diálogo, el narrador menciona que había personas que intentaban robar partes de los animales y que se armaba un griterío, que había mucho movimiento, que la gente gritaba, etc. Entonces el diálogo dice: ahí se mete el cebo en las tetas la tía, gritaba uno. Aquel lo escondió en el alzapón, replicaba la negra. Che, negra bruja, salí de aquí antes que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. ¿Qué le hago, ño? Juan, no sea malo. Yo no quiero sino la panza y las tripas. Son para esa bruja, a la bruja, repitieron los muchachos. Se lleva la riñonada y el tongorí. Y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. O sea que tenemos acá una situación que es terriblemente desagradable. O sea, hay gente que no solo gente que se está tratando de robar pedazos del animal, sino que una se lo esconde en los pechos. El otro se lo esconde en el pantalón, el pedazo de carne. El carnicero amenaza a la mujer diciéndole que le va a pegar un tajo, con un tajo, le va a dar un tajo con el cuchillo. En la frase siguiente es interesante, digamos, en todo el diálogo, en realidad, pero ahí se nota todavía más. El autor está tratando de recrear la forma de hablar de la gente de clase más baja, digamos, el lenguaje coloquial. Por eso dice, ¿qué le hago ño? Bueno, le dice que quiere la panza y las tripas, nada más. Le gritan bruja. Y después no solo eso, sino que le tiran cuajos de sangre y pelotas de barro. O sea, más inmunda la situación que se está contando no puede ser. En el fragmento 10, el autor sigue mostrándonos o describiéndonos qué tan desagradable era el matadero y principalmente la gente del matadero. Dice el fragmento: hacia otra parte, entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. O sea, tenemos dos mujeres arrastrando las entrañas de un animal. Después, una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y, resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. O sea, tenemos a otra persona que está corriendo, llevándose tripas y que se resbala en sangre y que se cae, pero cuando se cae lo que hace es cubrir esas tripas, o sea, cubrirlas para que nadie se las saque. Después dice: acullá se veían acurrucadas en hilera 400 negras destejiendo sobre las faldas el ovillo y arrancando uno a uno los cebitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como rezagados, al paso que otras vaciaban panzas y vejigas y las henchían de aire de sus pulmones para depositar en ellas luego de secas la hachura. Bueno, ahí también una otra descripción desagradable de qué es lo que están haciendo un grupo de personas con las vejigas, las panzas de los animales. Y acá todavía más desagradable la situación, dice: varios muchachos gambeteando a pie y a caballo se daban de vejigazos,
o se tiraban bolas de carne. O sea, están jugando con las vejigas de los animales, se están pegando con las vejigas y se están tirando pedazos de carne. Dice, desparramando con ellas y su algaraza la nube de gaviotas que columpiándose en el aire celebra chillando la matanza. O sea, las gaviotas, según el texto, están contentas porque van a poder comer. Dice después, oíanse a menudo, a pesar del veto del restaurador y de la santidad del día, recordemos que estaban en Cuaresma, palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas de todo cinismo bestial que caracteriza la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. Entonces, no solo la situación era terriblemente desagradable, sino que encima había insultos, palabras obscenas, desagradables, etc. Bueno, el autor continúa con la descripción de esta situación dentro del matadero y un poquito más adelante, en relación con esto, dice: por un lado, dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo, tirándose horrendos tajos y reveses. O sea, no solo había gente que estaba tratando de robarse la carne, ya bueno, toda la situación desagradable que mencioné antes, sino que además había chicos que estaban practicando el manejo del cuchillo, ¿no? Y que se estaban lastimando. Y dice, 4 ya adolescentes ventilaban a cuchilladas el derecho a una tripa gorda y un mondongo que habían robado a un carnicero. Es decir, se están peleando entre ellos para ver quién se va a llevar esa tripa y el mondongo que se robaron. Y acá es interesante que a continuación dice, y no de ellos distante, porción de perros flacos ya de la forzosa abstinencia, empleaban el mismo medio para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. Es decir, que lo que se está haciendo es una comparación en la actitud entre el animal, entre los perros y entre las personas que se están peleando por quién se va a llevar ese pedazo de carne que se robaron. Lo más importante de este fragmento es la parte final, en la que acá el autor pasa de ese pequeño mundo del matadero a ampliarlo a una cuestión ya relacionada con el país. Y dice, simulacro en pequeño era este del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Esta forma de actuar que tienen las personas en el matadero y el matadero en sí es una miniatura, es una representación en pequeño de lo que pasa en este momento, es decir, en el momento en el que fue escrito el texto, en el país, ¿no? Entonces, si el matadero era ese lugar desagradable en el que se llevaban a cabo acciones desagradables, bueno, en el país también se están llevando a cabo cosas desagradables. Eso es lo que nos está tratando de decir el autor. Después de toda esta situación, el narrador nos relata que comienza a haber una discusión dentro del matadero acerca de si un animal es novillo o es toro. Entonces se ponen a indagar en las partes íntimas, por decirlo de alguna forma, del animal para decidir si era o no un novillo o un toro. Entre medio es mencionado un personaje, Mata 7. Fíjense cómo los personajes no son mencionados por sus nombres de pila, por sus nombres reales, sino que tienen apodos. La única que es mencionada por su nombre es la esposa del restaurador, solamente en ese fragmento en el que se hace mención a la pintada en la pared de la casilla del juez. Bueno, acá es interesante relacionarlo con la fiesta del monstruo, en donde los personajes tampoco tenían nombre, tampoco eran nombrados por su nombre, todos tenían apodos, eran mencionados por sus apodos. Bueno, continúo. Entonces, este toro, entre medio de toda esta situación, se escapa, se suelta. Cuando se suelta pasa un hecho trágico que no quise poner el fragmento porque es un poco fuerte, pero bueno, cuando lo lean ahí se darán cuenta de cuál es el hecho trágico que ocurre en el matadero cuando se escapa el toro y lo empiezan a perseguir. Bueno, a partir de esta parte ya salimos del ámbito del matadero. No, el toro se escapa y lo empiezan a perseguir. Dice el fragmento 12. El toro, entre tanto, tomó hacia la ciudad, por una larga y angosta calle, que parte de la punta más aguda del rectángulo anteriormente descrito. Calle encerrada por una zanja y un cerco de tunas, que llaman soles por no tener más de 2 casas laterales y en cuyo aposado centro había un profundo pantano que tomaba de zanja a zanja. Entonces salimos del ámbito del matadero, el toro se está yendo hacia la ciudad, lo están persiguiendo y está esta suerte de pantano que hay que atravesar. Y acá nos dice, cierto inglés, un extranjero, europeo, si leyeron el texto teórico sabrán que los unitarios estaban más ligados a una visión europea del mundo, estaban más cercanos, se sentían más cercanos a Europa, mientras que los federales los criticaban por eso, decían que estaban siempre mirando hacia Europa,
en vez de estar mirando lo que realmente pasaba en el país en el que ellos vivían. Entonces tenemos este personaje que no es menor que sea inglés. Dice, entonces sigo con el fragmento. Cierto inglés, de vuelta de su saladero, vadeaba este pantano a la sazón, paso a paso en un caballo al guarisco. Y sin duda iba tan absorto en sus cálculos que no oyó el tropel de jinetes ni la gritería, sino cuando el toro arremetía al pantano. Es decir, este inglés estaba pensando en sus cosas, no se dio cuenta que venía toda esta gente corriendo, que venía el toro, estaba tratando de atravesar el pantano y se dio cuenta de la situación ya cuando el toro estaba en el pantano. Azoróse de repente su caballo dando un brinco al sesgo y echó a correr dejando al pobre hombre hundido media vara en el fango. Es decir que el caballo se asusta y se cae en esa suerte de pantano. Este accidente, sin embargo, no detuvo ni refrenó la carrera de los perseguidores del toro. Antes, al contrario, soltando carcajadas sarcásticas, se amoló el gringo, levántate gringo, exclamaron. ¿No? Fíjense la forma en la que lo llaman. Gringo era como una forma despectiva de decirle al extranjero. Y cruzando el pantano, amasando con barro bajo las patas de sus caballos su miserable cuerpo. Salió el gringo como pudo, después a la orilla, mas con la apariencia de un demonio tostado por las llamas del infierno que de un hombre blanco pelirrubio. Acá la aclaración de que el inglés era un hombre de tez blanca y de pelo rubio. Y acuérdense cómo era la gente que estaba en el matadero. Estaba la mulata, la negra, el carnicero con el pelo largo. No es menor que el autor haya aclarado eso. Más adelante, al grito de al toro, 4 negras achuradoras que se retiraban con su presa se zambulleron en la zanja llena de agua, único refugio que les quedaba. A partir entonces de estas citas, analizamos la primera parte del matadero y después les voy a subir el video con